Ahora, en el caso humano, el lugar donde ocurre más o menos así un alto grado de regeneración va a ser en el hígado. Y eso es lo que le vamos a denominar regeneración hepática. El hígado va a ser nuestro órgano que va a tener una gran capacidad de regeneración, que inclusive yo puedo retirar una porción del hígado y ese hígado se va a regenerar. Inclusive es motivo de mitos, motivo de mitos con la condenación de Prometeo por parte de Zeus, que lo condenó a que todos los días un pequeño pedazo del hígado sea comido por un águila. Entonces Prometeo no murió porque el hígado iniciaba su regeneración. ¿Cómo va a ocurrir esta regeneración? Bueno, lo que se cree, si no está completamente establecido, pero voy a tener acá una gran relación entre las células de Kupfer, las células endoteliales y las células estrelladas. Estas células que una vez que reciben el estímulo por parte de citocinas y por también factores de crecimiento, varios de estos factores de crecimiento, por ejemplo acá el HGF, el TGF, el EGF, el HB-EGF, por ejemplo, todos estos factores de crecimiento, ellos van a estimular al hígado, justamente también le va a ayudar acá la noradrenalina, la serotonina y la insulina, inclusive algunas hormonas tiroideas, también van a posibilitar que estas células hepáticas inicien la replicación. Inclusive también una vez que regeneró el pedazo que faltaba, ceso estos factores de crecimiento y directamente el hígado vuelve a su normalidad. Reparen, entre las citocinas vamos a destacar acá el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Entre los factores de crecimiento ya cité a los 3 factores de crecimiento, inclusive también las hormonas y varias otras sustancias. Reparen, factor de crecimiento tumoral y interleucina 6 van a hacer que esta célula faltó ahora un pedazo, entonces las dejan a las células bien sensibles para que reciban a los factores de crecimiento e inicien esta proliferación celular. Este va a ser nuestro más claro ejemplo de regeneración, nuestro más grande ejemplo de regeneración en el cuerpo humano, que va a ser la regeneración hepática. ¿Quién va a ayudar en esta regeneración? La matriz extracelular. ¿Por qué? La matriz extracelular va a dar soporte mecánico para que estas células se proliferen y migren, va a controlar el crecimiento celular, es decir, que este crecimiento celular no sea imparable, va a mantener que todas las células sean especializadas e iguales, manteniendo la diferenciación celular, va a dar el andamiaje para la renovación tisular y también va a establecer un microambiente dándole todos los nutrientes que esa célula necesita para regenerarse, también almacenando moléculas reguladoras. Entonces, la matriz extracelular va a acompañar nuestros casos de regeneración, como por ejemplo, va a aportar ahí colágeno, va a aportar elastinas, va, por ejemplo, a aportar proteoglicanos, hialuranos o ácido hialurónico y varias otras glucoproteínas. Entonces, de esta manera, ustedes ven estas
cremas, estas pomadas que intentan ayudar en la regeneración, eviten las cicatrices, lo que hacen es dar estas sustancias a la matriz extracelular para que ella promueva la regeneración y mejore la cicatrización, que la cicatrización sea la mínima posible, que yo tenga un mayor nivel de regeneración que de reparación. Reparen la matriz extracelular acá. Esta matriz extracelular es el andamio, es el lugar donde la célula va a proliferar, y acá todos los elementos que va a aportar la matriz extracelular, todos elementos que, por ejemplo, van a ayudar en los casos para evitar algunos ciertos tipos de cicatrices, ¿verdad? O cicatrices muy vistosas. Yo puedo pasar ciertas pomadas, ciertas cremas, que lo que van a hacer es aportar estos elementos a la matriz extracelular para que ella tenga un mayor porcentaje de regeneración y un menor porcentaje de reparación. Ahora, hasta ahí es solamente regeneración. Ahora nos vamos con la parte de reparación. Reparen, la reparación, ya dije, tengo un nivel de regeneración, es decir, yo voy a regenerar cierta cantidad de células, pero lo que yo no puedo regenerar, yo voy a sustituir. Voy a sustituir por medio de una matriz de colágeno que lo que va a hacer es formar ahí tipo un tampón, un parche, né? Tampar o buraco, é tipo na estrada, e quando você vai e tem aquellos remiendos, lo mismo es lo que va a ocurrir acá, va a remendar esos pedazos con colágeno. Claro está que si la cicatrización es esta parte de colágeno, esta parte que yo lleno un depósito de colágeno para que el tejido no se quede con ese agujero, pierde la función. Esa parte pierde la función. Entonces, si esta cicatrización es exagerada, yo tengo pérdida de la función en ese lugar y puedo llegar a tener pérdida de la función en todo el tejido. Reparen, ¿qué ocurre con, por ejemplo, en el caso de una lesión a nivel piel? Bueno, si la lesión es leve, si la lesión ahí es bien superficial, la piel consigue regenerarse. Y aquellos rasponcitos se regenera al 100% casi. Pero si la lesión es grave, no consigo esta regeneración total, entonces voy a sustituir. Algunas consigo regenerar, pero el resto, lo que no consigo regenerar, lo que voy a hacer es sustituir por un depósito de colágeno y ahí se va a formar la cicatriz. Claro está que este proceso va a iniciar con nuestra querida inflamación, asunto de las clases pasadas. Luego va a comprender un proceso de angiogenia que va a ser la formación de nuevos vasos para ese lugar que fue lesionado. Voy a tener acá la migración y proliferación de fibroblastos, la formación de la cicatriz y la remodelación del tejido conectivo. El primer proceso que va a ocurrir va a ser la angiogenia. Voy a saltear el tema de la inflamación porque ya estuvimos hablando. Entonces, nos vamos directamente a la angiogenia. La angiogenia, entonces, va a ser la formación de nuevos vasos o neovascularización. Es lo que le vamos a denominar angiogenia. Esta angiogenia puede ocurrir por dos tipos de procesos. Puede venir de vasos preexistentes, que va a ser la más común. Voy a tener al inicio una respuesta
en respuesta al óxido nítrico voy a tener una vasodilatación, la membrana basal del vaso sanguíneo se va a degradar, van a migrar las células endoteliales en dirección al nuevo vaso y luego van a proliferar, van a madurar y van a reclutar a las células periendoteliales para que consigan llenar ese vaso de sangre. Ahora, también puedo tener una angiogenia a partir de células precursoras endoteliales, que ellas van a estar muy relacionadas a los factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento endotelial. Este factor de crecimiento es el que también lo que va a hacer es reclutar a las células endoteliales en ese lugar, va a hacer que estas células proliferen, va a hacer que las células maduren y va a reclutar a un músculo liso alrededor de las células endoteliales que le vamos a denominar células periendoteliales. A partir de ahí va a ocurrir esta estabilización del vaso sanguíneo y ahí sí ese vaso sanguíneo va a poder recibir sangre y ese nuevo vaso sanguíneo que se formó va a poder llevar sangre de nuevo a ese lugar donde fue perdido ese vaso sanguíneo. Es lo que llamamos la neovascularización. Reparen, en este caso el más común es cuando es formado a partir de un vaso sanguíneo. Reparen cómo se disuelve la membrana basal. Luego van a migrar las células endoteliales, van a proliferar, maduran y una vez que maduran reciben a las células periendoteliales, que son estos pericitos que le llamamos acá. Es músculo liso que va a contener y estabilizar el vaso sanguíneo y acá esto va a hacer que el vaso madure y ya va a recibir la nueva corriente sanguínea hasta este lugar que fue lesionado y está necesitando de vasos nuevos. Perdón, salté acá. Ahora, estas heridas, ¿sí? Estas heridas que mostramos hace recién, van a cursar sobre 3, inclusive 4, inclusive 5 grandes fases. Vamos a dejar acá 3 fases en la curación de la herida. La primera fase, ¿por qué digo que puede haber 4? Porque la hemostasia es considerada en algunos libros como el primer proceso. Nosotros vamos a tener clase de hemostasia, entonces dejamos hemostasia para las próximas clases. Nos vamos directamente a la inflamación. Primera cosa que ocurre, hemostasia, inflamación. Voy a explicar acá la hemostasia, pero vamos a tener clase propia de hemostasia donde vamos a poder profundizar muchísimo más. Luego va a ocurrir una fase proliferativa donde se va a formar lo que llamamos tejido de granulación. Chicos, este tejido de granulación va a estar formado, voy a mostrar enseguida, va a estar formado por gran cantidad de fibroblastos produciendo estas fibras y no tiene nada que ver con la inflamación granulomatosa. Eso es otra cosa, clase de inflamación granulomatosa. Acá estamos en tejido de granulación en la fase proliferativa de la cicatrización. Y por último va a ocurrir la maduración. Esta maduración, yo voy a tener un depósito de matriz extracelular, va a producir un remodelado de la célula y va a llevar a una pequeña contracción de la herida para sellar directamente los pequeños espacios que pueden haber quedado, ¿sí? Es por eso que las heridas parecen que se estiran, parece que puya una con la otra, los bordes, justamente por
esta contracción de la herida. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas fases, cómo ocurre y cuándo ocurre.